Pues bien, ¿cuáles son las consecuencias de ese pequeño cambio de temperatura? Lo que nos preocupa es que, aunque el cambio aparezca menor, ha influido mucho en los extremos del clima. Entonces, también ha afectado mucho al ciclo hidrológico. Decía yo al principio también que el vapor de agua es un gas de efecto invernadero importante. La cantidad que tenemos no ha sido directamente afectada por actividades humanas, pero indirectamente sí, porque un pequeño cambio de temperatura en la atmósfera le da mayor capacidad para tener mayores cantidades de este vapor de agua. Pero el ciclo hidrológico ha cambiado de tal manera que, aunque la cantidad total de lluvia que cae en el planeta no ha cambiado mucho, la tendencia es que sea más torrencial, que cuando llueve, llueve mucho, y cuando hay sequías, duran más. Y es por esto que, como vemos aquí, estadísticamente, esto es simplemente una información objetiva, contando el número de inundaciones, pues en estos 50 años, claramente se ve el aumento en todos los continentes. Es una simple observación, pero está muy de acuerdo con la expectativa, pues, climatológica de ese pequeño aumento de temperatura. También vemos que una consecuencia importante de una observación en todo el planeta es el derretimiento de glaciares. Prácticamente todos, no todos, pero pues varios cientos de glaciares se están derritiendo, y esto tiene consecuencias importantes para la disponibilidad de agua, muchas veces para cultivos, como es el caso del altiplanicio del Tíbet, de donde salen pues ríos que alimentan literalmente a miles de millones de personas. Hay problemas ya de disponibilidad de agua, y pues creo que otro ejemplo lo tienen ustedes aquí en Chile. Tenemos otro tipo de consecuencias. Huracanes. ¿Cuál es la conexión de este tipo de inundaciones por el cambio climático? También hemos tenido recientemente en México, en Tabasco, por ejemplo. Bien, pues aparentemente lo que sucede es que, de nuevo, estadísticas nos indican que la frecuencia de huracanes intensos ha aumentado. O sea, el número total de huracanes no ha cambiado tanto, pero los huracanes de categoría 4 y 5 sí. Y esto pues lo vemos con claridad, simplemente es cuestión de contarlos. Y de nuevo esto coincide con ese periodo en que ha subido la temperatura. Y de nuevo aquí la física de los huracanes pues nos apoya estas conclusiones, porque la intensidad de los huracanes depende de manera muy sensible de la temperatura de la superficie de los océanos. Y si aumenta un poco esa temperatura, sube la intensidad, como se ha observado objetivamente. La conclusión es pues que situaciones como las inundaciones en Catrina o en Tabasco o en muchas otras partes del planeta, aunque no podamos atribuirlas directamente al cambio climático, estadísticamente sí, con claridad está aumentando la frecuencia de ese tipo de inundaciones que tienen consecuencias pues tan graves para la sociedad. Además, las sequías, como decía yo, la cantidad total de agua no ha cambiado tanto, pero aquí vemos cómo se ha duplicado pues lo que se considera, la cantidad de tierra que se considera muy seca, y esto pues nada más en los últimos 30 años prácticamente. Y las sequías pues tienen consecuencias muy importantes económicas, sobre todo para cultivos, ¿no? Bien, pues aquí tengo un resumen del tipo de impactos que tiene el cambio climático, que no voy a discutir con mucho detalle, pero mencionar algunos. Claro, se afecta la agricultura, pero algunos, la segunda flecha nos indica que algunos de los impactos son positivos. Por ejemplo, en países nórdicos, las estaciones donde para cultivar alimentos pues pueden durar más, pero la gran mayoría de las consecuencias realmente son negativas. Estos extremos en el clima son los que son preocupantes, y también muy preocupante es una de estas flechas que nos indica que aquí lo que tenemos, primero para aclararlo, son impactos en función de cuánto cambie la temperatura de la superficie, que les recuerdo que hasta ahora ha cambiado menos de 1 grado, pero pues podría cambiar 2, 3, 4 o hasta 5 grados. Si cambiara 4 o 5 grados, sí empezaríamos a tener probabilidades significativas de que hubiera
cambios muy drásticos, cambios no lineales o lo que llamamos cambios abruptos, del tipo de los que ha habido entre una época glacial e interglacial. Son cambios enormes en el tiempo. Pero, claro, en este caso estamos yendo hacia arriba, no hacia abajo, que es lo que ha pasado en los últimos, pues por lo menos en el último millón de años, ¿no? Que la temperatura ha estado oscilando hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué se puede hacer para resolver este problema? Bueno, el consenso es que dados los impactos y dadas las observaciones que tenemos hoy en día, pues que estamos aquí al principio nada más, que no sería prudente de ninguna manera dejar que la temperatura promedio del planeta subiera más de alrededor de 2 grados. Ese es el consenso de la comunidad europea oficial y el consenso de muchos de los expertos, pero 2 grados es muy difícil, ya vamos por la inercia del sistema, no lo vamos a poder evitar, pero quizá 2,5 o por supuesto 3 es una meta que realmente deberíamos de tener. No dejar que la temperatura suba más grados. ¿Cómo le hacemos? Bueno, resulta que puede uno hacer cálculos. ¿Qué es lo que se necesita hacer para esto? Y aquí tenemos una ilustración de los cambios que tiene que haber en el funcionamiento de nuestra sociedad. Aquí tenemos graficado emisiones de dióxido de carbono o equivalente de gases de efecto invernadero, pues en función de los años, y estamos de momento en esta línea roja. Si hacemos proyecciones del desarrollo económico pues de los países del planeta, el aumento en el nivel de vida al que todos aspiramos conlleva un aumento en el uso de energía. Pues si queremos que no suba la temperatura más de 4 grados en promedio, tenemos que cambiar de esa línea roja a la línea azul, y si quisiéramos que no subiera más de 2 o 3, pues tenemos que cambiar esas emisiones para estar entre la línea amarilla y la línea verde. Esto implica, claro, tenemos algunos años, pero ya tenemos que empezar a actuar para cambiar pues la manera con que usamos energía, para que en pocos años empiece no solo a estabilizarse, sino inclusive a disminuir la cantidad de las emisiones, con una correspondiente estabilización de los niveles de dióxido de carbono indicados en la gráfica, o sea, sería imprudente esperar que subiera esa concentración a más de 550 partes por millón. De momento, pues estamos abajo de 400, 300 y pico, pero si subiera tanto, de momento ya es más elevada esa concentración de la que ha habido en el último medio millón de años. Ya superamos esa concentración natural. Y si siguiéramos, pues duplicaría o triplicaría la concentración máxima que ha habido en ese último medio millón de años. Así pues, esto es un gran reto. ¿Cómo le hacemos para bajar las emisiones de esta manera?